7 de diciembre de 1941. Bahía de Hiroshima. Mientras el país estallaba en aplausos, el hombre que había planeado el ataque a Pearl Harbor permaneció en silencio. En la sala de mando del acorazado Nagato, el almirante Isoroku Yamamoto no celebró. Observaba el mapa del Pacífico como si ya supiera el final. Para él, Japón no había iniciado una guerra. Simplemente apretó el gatillo de su propia frase. Ya había dicho antes, si empezara la guerra con Estados Unidos, garantizaría 6 meses de libertad operativa. Después de eso, no más. No era una intuición, era matemáticas. Yamamoto había pasado años en Estados Unidos. Había dormido en graneros en Texas, contado barriles de petróleo, cronometrado líneas de montaje en Detroit. Conocía al enemigo. Sabía que tras la apariencia casual de Estados Unidos, se escondía un coloso logístico, capaz de convertir motores civiles en bombas, fábricas de automóviles en arsenales, y petróleo en energía ininterrumpida. Este vídeo revelará, paso a paso, cómo el principal estratega de Japón fue ignorado por su propio país, advirtiendo que ningún valor superaría la capacidad de producción estadounidense, porque Yamamoto no solo vio venir la guerra, la resolvió antes incluso de que comenzara. Pero antes de profundizar en esta predicción olvidada, hay una estadística que define toda esta historia. En 1943, Estados Unidos produjo 86.000 aviones. Japón, solo 16.000. Mientras la flota japonesa luchaba por reemplazar un solo portaaviones perdido, los astilleros estadounidenses lanzaban uno nuevo al mes. Un barco por día, un avión cada 5 minutos. Yamamoto ya lo sabía, no por teoría, sino porque lo vio con sus propios ojos. Recorrió fábricas, calculó el consumo de acero, visitó refinerías que producían más petróleo en una semana que Japón en un año. Esta no es una historia sobre el valor. Se trata de una ecuación inevitable que fue ignorada por orgullo, y que aceptó el proyecto con precisión quirúrgica. Si valoras historias que unen datos, estrategia y memoria, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Esto ayuda al canal a seguir desenterrando verdades que el tiempo ha intentado borrar. Isoroku Takano nació en 1884 en una sencilla casa de madera en Nagaoka, en la zona rural de la prefectura de Niigata. Sexto hijo de un profesor pobre, creció entre plantaciones de cebada y el olor constante de boniatos hervidos, que sustituyó al arroz que la familia no podía permitirse. Su nombre, Isoroku, significaba 56 años, la edad de su padre cuando nació, una ironía numérica que marcaría su vida. A los 21 años, perdió 2 dedos de la mano izquierda en la batalla de Tsushima en 1905, cuando Japón derrotó a la Marina rusa en una hazaña militar celebrada como prueba de que el alma guerrera podía vencer a cualquier máquina extranjera. Pero vio otra cosa. Al observar los restos rusos en el mar, Yamamoto comprendió que la victoria no fue espiritual, sino geográfica y oportuna. Rusia estaba librando 2 guerras, una externa y otra interna, contra su propia revolución. La marina zarista viajó hasta la mitad del mundo con suministros escasos y la moral derrumbada. Ganar no era heroísmo, era cálculo. Esta percepción aislada se convirtió en el prisma a través del cual veía la guerra. Y fue con esta perspectiva que, en 1919, emprendió su carrera en la Universidad de Harvard. Llevaba uniforme, llevaba 2 espadas y hablaba poco inglés. Llegó a Cambridge como oficial de carrera y se matriculó como estudiante especial de la lengua inglesa. Pero su verdadera misión era diferente. No estaba allí solo para aprender gramática. Estaba allí para entender el funcionamiento interno del imperio que, tarde o temprano, se convertiría en el enemigo. Japón, en ese momento, aún admiraba a los británicos como potencia naval, pero Yamamoto apostó a que el futuro era americano y quería verlo de cerca. Viviendo modestamente en Brookline, Massachusetts, estudiaba hasta altas horas de la mañana, dormía 3 o 4 horas por noche y se obsesionaba con la biblioteca Widener. No solo buscaba libros de guerra, le interesaban más los manuales industriales, informes de geología, estadísticas de la industria petrolera y catálogos de producción de acero. Compañeros japoneses asistían a bailes universitarios. Viajaba por ferrocarriles, refinerías y puertos con un cuaderno en el bolsillo y la mirada fija en todo lo que se movía en locomotora. En el verano de 1920, Yamamoto desapareció de la rutina académica durante semanas.
Salió de Harvard con unos pocos dólares y un objetivo: ver con sus propios ojos el corazón de la producción estadounidense. Acabó en Texas, donde los campos petrolíferos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Dormía en graneros, comía pan y plátanos, hablaba con ingenieros en talleres llenos de grasa. En un cuaderno, dibujó las bombas, anotó los ciclos de refinado y registró una frase sencilla: el petróleo es la sangre de la guerra moderna, y tienen océanos de eso. En 1919, Estados Unidos produjo 378 millones de barriles de petróleo. Japón, casi nada. Toda la energía japonesa se importaba y, irónicamente, la mayor parte provenía de Estados Unidos. La dependencia era absoluta. Yamamoto sabía que era una vulnerabilidad fatal, pero nadie en Tokio parecía escuchar. La visión se profundizó en Detroit. En la planta de Ford en Highland Park, vio a 20.000 trabajadores abandonar el turno, la mayoría en sus propios coches. En Japón, incluso los oficiales navales caminaban a pie. Dentro, presenció el nacimiento del modelo T cada 45 segundos. La cadena de montaje no solo producía coches, producía escala, precisión y velocidad. Yamamoto llenó 3 cuadernos en una semana. Calculó que Ford empleaba a más trabajadores que toda la marina japonesa. El consumo diario de acero de la fábrica era superior a la producción semanal de su país, y eso era solo una fábrica, en una ciudad, en un sector. Era como ver un volcán de acero a punto de entrar en erupción, y saber que tu país vivía en la ladera. En una carta escribió: producen máquinas de la misma manera que cultivamos arroz, sistemáticamente, a gran escala, sin desperdicio. Si te sorprende esta comparación, escribe en los comentarios. Gana la logística. Pero su misión no terminó ahí. En 1921, Yamamoto viajó a Port Arthur, donde la refinería Texaco procesaba 100.000 barriles de petróleo al día, con sistemas eléctricos y turnos de 24 horas. Los campos circundantes producían más de lo que todo Japón podía importar en un año. La abundancia no solo estaba en la cantidad, sino en la mentalidad. Los estadounidenses quemaban gas natural como residuo. En Japón, cada litro estaba racionado con precisión militar. Yamamoto comprendió entonces que el problema no era solo industrial, era cultural. Mientras Japón soñaba con el honor, América construyó infraestructuras. Mientras Japón adoraba los símbolos, América afinaba los engranajes. La más importante venía de la conexión invisible entre los sectores. Las refinerías hablaron con las fábricas. Los trenes de mineral abastecían los altos hornos. Los puertos recibían barcos con eficiencia cronometrada. Y todos los eslabones de la cadena trabajaban en sincronía, guiados por telefonía, telégrafo, informes y logística integrada. Para un estratega naval, eso era revelador. No bastaba con producir armas. Era necesario entregar armas. Y en ese sentido, Estados Unidos estaba décadas por delante. La doctrina japonesa también contemplaba acorazados navales inspirados en la Primera Guerra Mundial. Yamamoto veía en silencio un futuro donde los aviones, el combustible y la coordinación lo decidirían todo. Al regresar a Harvard, sus informes eran cada vez más densos. Predicciones, cálculos, bocetos. La mayoría fueron ignorados. Sus superiores querían saber sobre la marina estadounidense. Insistió en hablar de los trenes, las minas, los campos petrolíferos. Un comandante incluso dijo: «Eso es irrelevante. Los americanos no tienen espíritu». Yamamoto respondió solo: «Tienen lo que importa». Esta frustración le acompañaría durante años. Japón prefería las glorias del pasado a la evidencia del futuro. Pero Yamamoto siguió contando, midiendo y escribiendo. Un profeta con el gobernante en mano, caminando por fábricas mientras los demás dibujaban glorias en el papel. Y fue allí, entre trenes de mercancías y humo industrial, donde tuvo la visión que lo cambiaría todo. Japón no podría ganar una guerra contra Estados Unidos. No porque faltara valentía, sino porque faltaba capacidad de reemplazo. En un conflicto prolongado, ganaría el bando con más combustible, más acero y más líneas de montaje. Y los americanos, como vio de cerca, tenían todo esto en abundancia. Pero lo que Yamamoto no sabía ya, así reaccionaría su propia marina cuando lo dijera en voz alta. Y ese momento fue mucho más cercano de lo que imaginaba. El joven oficial japonés, ahora con un dominio razonable del inglés y hábitos obsesivos de observación, convirtió su misión educativa en Estados Unidos en algo mucho más profundo.
un mapeo técnico y silencioso del futuro enemigo. Isoroku Yamamoto no siguió los guiones diplomáticos. Siguió senderos, literalmente. Subió a trenes de mercancías, cruzó estados enteros y visitó ciudades industriales con la nariz de un analista y la frialdad de un ingeniero. En Detroit, vio cómo el segundo turno de la planta de Ford terminaba con la salida simultánea de 20,000 trabajadores. La sincronía del movimiento, el ruido constante de las máquinas, la precisión de la línea de montaje, todo era grabación, cálculo, anotación. Un solo turno, en una sola planta, produjo más acero que Japón en una semana. En la acería Bethlehem, veía trenes descargando mineral de hierro cada hora. En Chicago, recorría los pasillos de International Harvester, donde se producían tractores como si fueran paquetes postales de embalaje. Sin ritual, sin solemnidad, solo eficiencia, escalabilidad y automatización. Allí entendió que el secreto americano no era solo el volumen, sino la cultura de reemplazar el talento individual por sistemas replicables. Mientras Japón dependía de artesanos militares y la producción manual de piezas a medida, los estadounidenses se estandarizaron, replicaron y distribuyeron con una rapidez impensable. En Nueva Jersey, Yamamoto fue dirigido por un enlace diplomático con la refinería Texaco en Bayonne. Lo que vio allí se convertiría en un símbolo fijo en su memoria estratégica. El complejo industrial funcionaba con 10,000 empleados, procesando 100,000 barriles de petróleo al día. Llamas salían de las torres de destilación, con vapor controlado por válvulas automáticas y tanques subterráneos conectados por millas de tuberías. En su cuaderno, anotó con precisión: cada día de operación aquí equivale a 3 meses de extracción japonesa. Japón, con su geografía montañosa y casi total ausencia de reservas de petróleo, dependía de las importaciones, muchas de las cuales provenían del propio Estados Unidos. Era como ver a un animal alimentándose del depredador que lo destruiría en el futuro. Yamamoto no se conformaba con observaciones visuales. Recopilaba catálogos industriales, estudiaba curvas de producción y comparaba datos energéticos. En Buffalo, visitó una fábrica de turbinas General Electric. Allí, por primera vez, vio lo que describió como la fusión de ciencia y velocidad. Cada 3 días, una nueva turbina salía de la línea de montaje. En conjunto, alimentaban naves, fábricas y generadores de bases aéreas. En Japón, solo una empresa, Mitsubishi, tenía una capacidad similar, pero a una escala drásticamente menor. Los ingenieros estadounidenses le mostraron un prototipo de motor naval de 1000 cb ensamblado en una semana. Yamamoto sabía lo que esto significaba. Estados Unidos podía construir barcos más rápidos, poderosos y rápidos. También comprendió el valor de la cultura técnica. Mientras que los ingenieros japoneses se formaban en base a la jerarquía y la antigüedad, los estadounidenses promovían a jóvenes ingenieros pragmáticos, formados para resolver problemas en el terreno. Esta meritocracia operativa, junto con una abundancia de recursos, creó un entorno donde las ideas se convertían rápidamente en prototipos y los prototipos en producción. En una carta privada, Yamamoto describió esto como industrialismo líquido, un sistema que se moldea según sea necesario, sin perder velocidad. La guerra moderna, concluyó, la ganaría quien convirtiera la idea en acero más rápido. Y los estadounidenses ya habían llegado a ese punto. El choque cultural aumentó al visitar puertos de la costa este. En Norfolk, Virginia, Yamamoto vio cómo se construían 15 barcos en paralelo. Escuchaba el ritmo de las soldaduras eléctricas. Observaba las grúas operando en turnos ininterrumpidos. En una semana, cada casco empezó a tomar forma. Los astilleros operaban de forma continua, abastecidos por líneas ferroviarias internas y depósitos automatizados. En Japón, construir un solo barco implicaba ceremonias, consejos y meses de espera para piezas especializadas. En Norfolk, los barcos aparecieron como productos de fábrica. Un ingeniero estadounidense le dijo con naturalidad: «Aquí construimos lo que necesitamos. Solo di el tamaño». Fue entonces cuando Yamamoto escribió su frase más famosa: «Producen máquinas como cultivamos arroz». Este contraste entre ritual y flujo, entre orgullo y automatización, moldeó su percepción estratégica. No tenía ninguna duda. Japón no podía ganar un conflicto de larga duración contra esta máquina. Y no se trataba solo de la producción militar directa. Yamamoto también analizó la infraestructura civil como un factor de guerra. En Nueva York, calculó el volumen diario de tráfico ferroviario.
estimaba la cantidad de comida, carbón y combustible que cruzaba las vías cada 24 horas. El número superaba en 5 veces la capacidad logística total del Japón imperial. Vio que los estadounidenses no solo podían construir, sino movilizarse. Todo el país era, en esencia, un centro logístico con millones de millas de vías, carreteras y oleoductos, todo funcionando al unísono. Pero lo que más le asustó no fue la cantidad de personas, sino la naturalidad con la que los estadounidenses los trataban. Para ellos, producir 1000 motores era solo un martes. Para Japón fue un logro. Yamamoto llegó a entender que la verdadera superioridad no estaba en las armas, sino en el ritmo. Japón admiraba el impacto de una bomba. Estados Unidos admiraba la cadena de montaje que produjo 1000 bombas. Japón celebró al heroico piloto. Estados Unidos entrenaba a 10.000 pilotos al año. Esta diferencia de escala fue más que cuantitativa. Era existencial. Aún así, cuando regresó a Japón y presentó sus informes, fue recibido con indiferencia. Altos mandos decían que los estadounidenses eran perezosos, decadentes, frágiles, que los japoneses compensarían con espíritu. Uno de ellos dijo: «Tienen máquinas. Tenemos fe». Yamamoto, con la serenidad de quien ya había visto el final, respondió: «Las máquinas no duermen». Su advertencia ha sido presentada. Sus cuadernos clasificados como excesivamente pesimistas. Pero en el fondo, ya lo sabía. Japón había cruzado un punto sin retorno. La guerra vendría. Y cuando llegara, el enemigo no sería solo la marina estadounidense, sino toda la industria americana. El siguiente paso de Yamamoto no sería intentar vencerla, sino ganar tiempo antes de que despertara. Y para eso, tendría que apostarlo todo a un ataque que pasaría a la historia. En el verano de 1921, bajo un sol despiadado de Texas, el joven oficial japonés caminaba lentamente entre torres perforadoras que parecían no tener fin. El suelo temblaba con el ruido de los compresores. El aire olía a azufre y crudo, y las llamas que salían de las torres quemaban gas excedente con total despreocupación. En Kilgore, en Longview, en Spindletop, Yamamoto presenció lo que más tarde llamaría la escena más absurda que un japonés podría imaginar. Aceite brotando en columnas de 3 metros, siendo canalizado, almacenado, refinado, distribuido, y en muchos casos, quemado porque simplemente, también. En los campos de Texas, el petróleo era un recurso abundante y barato. Y más allá de eso, era invisible para quienes solo entendían la guerra como fuerza bruta y coraje. Pero para Yamamoto, que veía la guerra como una ecuación, ese era el componente central. Sin energía, los tanques no se mueven, los aviones no despegan, los barcos se convierten en hierro inútil. En su cuaderno encuadernado en negro, anotaba con precisión quirúrgica: los estadounidenses no luchan con acero, luchan con energía, y energía tienen en exceso. Este hallazgo no fue solo técnico, sino estratégico. Mientras los generales en Tokio discutían doctrinas basadas en la moral, el sacrificio y el honor imperial, Yamamoto veía la guerra moderna como un sistema de consumo energético a escala continental. Japón poseía aproximadamente el 0,3% de las reservas mundiales de petróleo conocidas en ese momento. Estados Unidos, casi el 65%. En 1940, Japón consumía aproximadamente 12 millones de barriles de petróleo al año, casi todos importados. Ese mismo año, Estados Unidos produjo más de 1,00 millones de barriles. La diferencia no era solo numérica, era estructural. Japón no tenía yacimientos ni refinerías a gran escala, ni red eficiente de oleoductos. Su petróleo provenía, en parte, de la propia América. Yamamoto sabía que una ruptura diplomática significaría asfixia militar. Sin combustible, los portaaviones se convertirían en cascos vacíos. Sin queroseno, los cazaceros se convertirían en esculturas de aluminio inútiles. Pero los informes que enviaba con estas alertas siempre recibían la misma respuesta: nuestro espíritu es nuestro combustible. El desprecio por la dependencia energética era institucional. La doctrina militar japonesa preveía victorias rápidas, basadas en ataques iniciales y ocupaciones de zonas ricas en recursos, como las Indias Orientales neerlandesas. Pero Yamamoto entendió que esta estrategia no resolvía la ecuación central. Extraer petróleo es una cosa. Refinar, transportar y distribuir es otra. Japón no tenía ni la logística ni el tiempo para consolidar este tipo de operación bajo fuego enemigo.
La única solución sería evitar la confrontación con una potencia energética, algo que los propios políticos y generales descartaron. La euforia nacionalista aumentaba. Los mapas escolares mostraban a Japón rodeado de enemigos que podían ser vencidos con fe, disciplina y superioridad moral. Yamamoto, aislado, veía lo contrario. Un archipiélago dependiente de rutas largas, vulnerable a bloqueos, y a punto de entrar en guerra contra un adversario que, además, controlaba el suministro energético global. En su segunda visita a Estados Unidos, profundizó en sus cálculos. En Los Ángeles, visitó las terminales de refinado y observó toda la cadena, desde el pozo hasta la estación de servicio. Le impresionó la fluidez del sistema. Un tren cisterna salía cada hora. En Houston, analizó el impacto de la nueva tecnología de craqueo catalítico, que aumentó el rendimiento del crudo refinado hasta en un 50%. Para él, esta eficiencia energética fue lo que realmente movió la maquinaria bélica estadounidense. Con menos materia prima, Estados Unidos produjo más energía útil. Esa ventaja invisible, la eficiencia logística, sería devastadora en cualquier confrontación prolongada. En una nota personal, escribió: "No es la fuerza la que ganará, es continuidad". Japón podía ganar batallas, pero no podía sostener la guerra. La mayor ironía para él era que este enemigo enérgico también era su proveedor. Más del 80% del petróleo japonés procedía de Estados Unidos hasta 1941. Era como prepararse para luchar contra un adversario que vendió su sangre. Cuando Roosevelt decretó el embargo tras la invasión japonesa de Indochina, Yamamoto comprendió que el tiempo había empezado a correr. Con las reservas existentes, Japón tuvo un máximo de 18 meses de operación sostenida. La élite militar lo ignoró. Se creía que al ocupar territorios ricos en recursos, el problema se resolvería. Pero Yamamoto sabía que el crudo en el campo es inútil sin refinerías, sin transporte, sin control aéreo. Era como conquistar un pozo sin cubo. En una reunión privada con oficiales de la Marina, advirtió: "Sin poder, no hay Marina. Y sin la Marina, no hay guerra". Recibió silencio como respuesta. Mientras tanto, Estados Unidos se preparaba para lo que sus industriales llamaban movilización total. Standard Oil, Texaco, Gulf, todas en expansión de operaciones. Los ingenieros militares planificaron rutas alternativas para el combustible en caso de guerra en la costa este. Los trenes de suministros ya estaban cartografiados. Cada base aérea tenía reservas durante meses. La planificación logística estaba 2 años por delante de cualquier movimiento japonés. Yamamoto observaba todo esto con frialdad. Sabía que, una vez provocado, este gigante energético respondería con una guerra de desgaste, y que en este juego no había milagro doctrinal que inversara la ecuación. Japón comenzó entonces a planear el ataque a Pearl Harbor como una forma de garantizar el tiempo. La idea era sencilla: asestar un golpe tan audaz y devastador que obligara a Estados Unidos a retroceder y negociar. Era la última carta. Yamamoto, bajo presión, aceptó liderar el plan con una condición: que se entendiera como una jugada de tiempo, no como una jugada de victoria. Él mismo dijo: "Puedo dominar el Pacífico durante 6 meses. Después de eso, no prometo nada". No era pesimismo, era una estimación basada en tonelaje, consumo y capacidad de reemplazo. El poder japonés estaba a punto de agotarse antes de que el poder estadounidense estuviera siquiera calentado, y lo que los generales ignoraban, calculó Yamamoto. Sabía cuántos galones de aviación consumirían cada operación, cuántas millas podía recorrer cada destructor antes de necesitar repostar. Sabía cuánto tiempo necesitaba Estados Unidos para convertir una refinería civil en un proveedor de queroseno militar. Sabía que la guerra, contrariamente a lo que decían los panfletos de Tokio, no se ganaba gritando, sino con galones. En 1942, tras el ataque, cuando los depósitos de combustible de la flota japonesa comenzaron a vaciarse, vio cómo su predicción se cumplía. La victoria inicial fue solo ruido. La realidad aún no había empezado a hablar, pero cuando lo hacía, llegaba en montones. Y en el siguiente capítulo de esta historia, las matemáticas empiezan a mostrar sus dientes, con una frialdad que ningún samurái podría detener. En Washington, bajo candelabros de bronce y pesadas cortinas, el almirante Isoroku Yamamoto se sentaba en las mesas de póker como si entrara en un campo de pruebas invisible. Era 1925,
y las reuniones semanales organizadas por la embajada japonesa reunían diplomáticos, oficiales de inteligencia y alto mando militar estadounidense. Las copas de Bourbon giraban fluidamente, y la risa ahogaba la tensión que nunca abandonaba la sala. Para los presentes, eran veladas sociales. Para Yamamoto, eran sesiones de observación psicológica en tiempo real. Mientras barajaba cartas y mantenía una expresión neutra, no solo prestaba atención a las apuestas, sino también a los patrones. Observaba cuando dudaban, cuando se retiraban, cuando redoblaban la apuesta sin cartas en la mano. Y fue allí, en esas noches de cortesía armada, donde tuvo una de las mayores percepciones de su vida. Los estadounidenses no temían perder, porque podían perder. El comportamiento arriesgado de los jugadores estadounidenses no era la imprudencia, sino el cálculo de quienes tienen reservas. Perdieron las fichas como si fueran céntimos. Regresaron en la siguiente ronda con nuevas apuestas, más altas y más audaces. Yamamoto entendió esto como una metáfora brutal de la estrategia nacional estadounidense. Asumían riesgos porque, en el fondo, eran dueños del banco. Tenían petróleo, acero, crédito, transporte, margen. Los japoneses, en cambio, jugaban como si supieran que no podían cometer errores. Cada ficha era valiosa, cada error irreversible. La estructura bélica japonesa exigía perfección. El estadounidense toleró fracasos y siguió creciendo. Esta asimetría cultural reveló un problema mucho más profundo que el número de barcos o divisiones. Era una diferencia en la mentalidad industrial, en la elasticidad estratégica, y era exactamente el tipo de cosas que los manuales militares no podían predecir. Yamamoto lo apuntó todo. Registró no solo los movimientos de las cartas, sino también las reacciones ante farol, las pausas entre decisiones, los gestos involuntarios. Al final de cada partida, anotaba sus impresiones. Se ríen cuando pierden, porque saben que pueden duplicar en la siguiente ronda. Esta observación se convertiría en el centro de su filosofía de la guerra. Para él, Estados Unidos no era solo un adversario de los recursos, era un sistema basado en el exceso. Un país que transformó el desperdicio en rutina, el error en aprendizaje, la derrota en estímulo. Esto significaba que no era suficiente para vencerles una vez. Sería necesario superarlas continuamente, sin fracasos, sin pausas, sin margen. Y eso, para Japón, era una imposibilidad logística. El comportamiento de los jugadores estadounidenses también reveló otro rasgo, la rapidez de decisión. Mientras los oficiales japoneses consultaban jerarquías, protocolos y precedentes, los estadounidenses actuaban con instinto entrenado. Hicieron apuestas arriesgadas, pero basadas en la probabilidad. Sabían cuándo duplicar, cuándo retirarse, cuándo aceptar pérdidas para obtener mayores ganancias después. Esta lógica, a menudo malinterpretada en Japón, reflejaba el propio modelo de producción estadounidense. Las líneas de montaje pueden cometer errores, detenerse, ajustarse, reiniciarse. Lo importante era la continuidad. El sistema toleraba fallos porque siempre funcionaba por encima de la necesidad mínima. Un concepto impensable para una nación como Japón, donde cualquier pérdida compromete la operación total. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Mientras el mando militar japonés creaba estrategias basadas en el honor y la gloria, Yamamoto utilizaba las barajas para entender la verdadera arma del enemigo, la redundancia con agresividad. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más profundo, porque estas historias suelen estar ocultas entre líneas de la historia oficial. Al regresar a Tokio, Yamamoto intentó traducir su análisis en informes técnicos. Dijo que Estados Unidos, una vez atacado, no se retiraría. Al contrario, convertirían el ataque en un motor moral, reorganizarían su economía y reaccionarían con toda su fuerza. Dijo que ganar Pearl Harbor no sería ganar la guerra. De hecho, sería despertar al oponente más adaptable del planeta. Un almirante japonés bromeó. No soportaban 10.000 muertos. Yamamoto replicó, producirán 100.000 al mes. Su lectura no se basaba en suposiciones emocionales. Se basaba en estadísticas, en patrones de comportamiento, en largas noches, observando cómo actuaba un imperio cuando estaba en inferioridad numérica, y cómo reaccionaba después. La guerra aún no había comenzado, pero para Yamamoto, el resultado ya estaba grabado en cada jugada que había presenciado en esas sofocantes salas de póker.
Veía en los ojos de los jugadores estadounidenses la misma frialdad que veía en las fábricas de Detroit. Perder no era el final, era solo el comienzo de una nueva ronda, y Japón, aún cegado por su propia ilusión de invulnerabilidad, se preparaba para atacar a un país que ya sabía convertir la derrota en combustible. El plan para Pearl Harbor estaba tomando forma. La Marina Imperial se estaba armando, los portaaviones estaban desplegados, los pilotos ensayaban maniobras en secreto, pero en medio de la euforia nacionalista, Yamamoto mantuvo su predicción: 6 meses. Ese era el momento en que podía asegurar la supremacía. Después de eso, la máquina americana llegaría, no con velocidad, sino con volumen. Y en el próximo capítulo, veremos cómo este audaz ataque, ejecutado con perfección quirúrgica, sembró la semilla de la propia destrucción de Japón. Porque, contrariamente a lo que imaginaban en Tokio, los estadounidenses no estaban en juego, estaban en construcción. Cuando llegó a Yokohama en 1928, Yamamoto no trajo trofeos ni discursos incendiarios, trajo números, un informe técnico de 200 páginas, organizado como un expediente estratégico, con gráficos, proyecciones y advertencias de frío. Su título era sencillo: Consideraciones sobre el potencial de conflicto naval con Estados Unidos. Pero el contenido era explosivo. En las portadas, Yamamoto desmanteló la ilusión imperial. Estados Unidos producía 10 veces más acero, 100 veces más petróleo, y poseía 20 veces más capacidad de construcción naval. Mientras Japón fundía 6 millones de toneladas de acero al año, Estados Unidos superaba los 60 millones. Japón operó con reservas energéticas durante meses. Estados Unidos había poseído petróleo durante décadas. En el anexo, enumeró los estados con mayores capacidades de refinación, los puertos con mayor flujo logístico y la red ferroviaria estadounidense medida en kilómetros cuadrados. Sus cartas mostraban que ni siquiera una derrota naval estadounidense impediría la movilización total de la industria, solo la aceleraría. Japón, por otro lado, no soportaría pérdidas iniciales sin comprometer el núcleo de su operación militar. Pero el verdadero impacto del informe estaba en la parte proposicional. Yamamoto recomendó cambios radicales en la doctrina: abandono de los acorazados como eje central de la Marina, inversión urgente en aviación naval, portaaviones y bombarderos de largo alcance, modernización de refinerías, uso de combustibles sintéticos, creación de una red ferroviaria para el suministro militar interno y, sobre todo, la recomendación más controvertida: evitar a toda costa una guerra contra una potencia industrial de primer nivel. Para él, Japón debería mantener su soberanía mediante la diplomacia, la disuasión y la mejora tecnológica, nunca bajo la ilusión de la invencibilidad espiritual. Era un diagnóstico doloroso, escrito por un hombre que había visto el futuro y regresado para advertir. El informe fue entregado personalmente al alto mando naval. Les llevó 3 semanas clasificarlo. La mayoría de las páginas estaban etiquetadas como exageradas. Algunos almirantes cuestionaron su lealtad. Otros le acusaron de estar occidentalizado por su larga estancia en Estados Unidos. La sugerencia de abandonar los acorazados fue recibida como herejía. El Yamato y el Musashi aún estaban en fase conceptual, pero ya simbolizaban el orgullo militar japonés. Para los conservadores del Estado Mayor Conjunto, sugerir que Japón no podía enfrentarse a Estados Unidos equivalía a insultar a los antepasados. La doctrina dominante se basaba en la idea de que la guerra se ganaba con espíritu y honor, no con estadísticas. Si los americanos tienen acero, nosotros tenemos Bushido, dijo un general mientras leía el informe. Yamamoto escuchó esto en silencio. Sabía que discutir era inútil. El rechazo no le mantuvo alejado, pero le aisló. Fue trasladado a puestos administrativos, luego a puestos secundarios, y casi abandona completamente la Marina. Aún así, insistió. En reuniones internas, reiteró que la Fuerza Aérea convertiría los mares en objetivos, que los barcos fuertemente blindados quedarían obsoletos ante bombarderos bien coordinados, que los portaaviones redefinirían la guerra. Pocos le escuchaban. La doctrina del acorazado seguía dominando Tokio como religión. La Armada Imperial veía su fuerza como una extensión del sol naciente, invencible, predestinada, orgullosa. Y allí, en el corazón de esa secta, Yamamoto era un escéptico con una calculadora. Mientras tanto, el ejército japonés avanzó sobre China con brutalidad.
creyendo que su ventaja moral superaría su inferioridad material. La guerra en el continente drenó recursos, alimentó la arrogancia y creó una falsa sensación de invencibilidad. Japón, embriagado por el éxito fácil contra enemigos desorganizados, comenzó a verse a sí mismo como el depredador natural de Asia. En lugar de prepararse para una guerra técnica, se estaba preparando para una guerra simbólica. Los rituales aumentaron, los desfiles se hicieron más frecuentes y los informes logísticos fueron reemplazados por panfletos de exaltación nacional. Yamamoto observaba todo con inquietud. En particular, continuó revisando su propia predicción. Había calculado que Estados Unidos podría, en medio de la guerra, construir 18 portaaviones en 2 años. Pero nueva información apuntaba a cifras aún mayores. En un memorando confidencial de 1933, estimó que con una movilización total, Estados Unidos podría construir hasta 50.000 aviones al año. Una predicción que, una década después, resultaría ser falsa en el fondo. La ironía era dolorosa. El hombre que predijo el futuro con tanta precisión fue ignorado por demasiada precisión. La tensión aumentó cuando fue llamado a contribuir al proyecto Yamato, el mayor acorazado de la historia. Yamamoto asistió a la reunión, revisó los planos y al final resumió su postura en una frase que molestó a todos los presentes. Estamos construyendo un monumento a nuestra ceguera. Sabía que ninguna nave, por muy blindada que estuviera, resistiría una tormenta de bombarderos. Y sabía que si Japón iba a la guerra con Estados Unidos, cada tonelada de acero invertida en el Yamato sería una tonelada menos en aviones, tanques, motores y logística. Pero su opinión, una vez más, quedó descartada. La cultura estratégica japonesa de entonces rechazaba las voces disidentes. Yamamoto, con su precisión matemática y visión sistémica, se había convertido en una figura incómoda. Era un oficial que no hablaba de gloria, sino de galones, que no mencionaban a los samuráis, sino a los catálogos industriales. Para un país en marcha hacia la confrontación, su presencia era un recordatorio de que la victoria no estaba garantizada, y eso, para muchos, era intolerable. Aún así, en 1939 fue nombrado comandante de la flota combinada. La decisión fue política, casi obligatoria. Su prestigio internacional, su experiencia y su fama entre los jóvenes oficiales le convirtieron en una figura inevitable. Pero la verdad es que asumió el cargo con una certeza silenciosa. El tiempo de Japón estaba contado, y sabía que si llegaba la guerra, empezaría con euforia, y acabaría en contabilidad. En el próximo capítulo, veremos cómo Yamamoto, incluso en contra de su voluntad, se vio obligado a planear el ataque que todo el mundo recordaría, y que sellaría el destino del propio imperio. Porque a veces, quien predice el desastre es también quien lleva el fósforo. Cuando asumió el mando de la aviación naval, Yamamoto no albergaba esperanzas, llevaba cálculos. Su estilo directo, casi clínico, contrastaba con el entusiasmo doctrinal de los oficiales más jóvenes. Mientras muchos veían los portaaviones como símbolo del nuevo poder de Japón, él los veía como un reloj. Cada misión exitosa sería un indicio que avanza en la dirección del colapso inevitable. Sabía que Japón tendría un máximo de 6 meses de libertad operativa. Después de eso, las fábricas estadounidenses empezarían a producir a escala continental, y la guerra dejaría de ser militar para convertirse en estadística. Por ello, transformó sus informes ignorados en doctrina activa. Ordenó ejercicios exhaustivos de ataque aéreo desde portaaviones, formaciones estandarizadas de bombardeo a baja altitud. Creó esquemas logísticos para un suministro rápido en el mar. Requería precisión milimétrica en los lanzamientos. No buscaba la excelencia por orgullo, sino por necesidad matemática. Cada torpedo japonés debía contar por 10. Cada bomba lanzada tenía que tener un efecto estratégico. Cada piloto entrenado era un recurso no renovable. A diferencia de sus compañeros, Yamamoto no creía en victorias gloriosas. Creía en las oportunidades temporales, en espacios técnicos de superioridad que podrían usarse como palanca diplomática. Su doctrina era silenciosamente desesperada. Golpear primero, golpear con fuerza suficiente para impactar y forzar un alto el fuego, antes de que Detroit, Chicago y Pittsburgh despertaran. Sabía que Estados Unidos no solo tenía la capacidad de reaccionar, tenían algo aún más letal: adaptabilidad.
La guerra que comenzó en 1941 no terminaría con los mismos métodos en 1942. La industria estadounidense aprendería, corregiría, aceleraría, y Japón no podría seguir el ritmo. Cada bombardeo japonés sería respondido con un proceso de fabricación más rápido. Cada victoria naval sería superada por 3 reemplazos de barcos en el Atlántico. Yamamoto escribió: "Ellos luchan con los catálogos, nosotros con el inventario. Es una guerra de reabastecimiento, y ya han ganado". Y, por ello, su liderazgo técnico se caracterizó por una urgencia que pocos comprendían. Creó simulaciones de ataques a puertos basándose en los mapas de Pearl Harbor, incluso antes de que hubiera una decisión política. Probó bombardeos en ángulos oblicuos contra objetivos protegidos por montañas, tal como ocurría en Hawái. Construyó réplicas a escala real de barcos estadounidenses para la formación de pilotos. En lugar de preparar la flota para batallas prolongadas, la entrenó para ataques a gran escala, concentrados y de precisión rápida. Era una estrategia asimétrica basada en el choque táctico. En 1940, propuso la creación de una fuerza de tarea con 6 portaaviones operando en sincronía, algo inaudito hasta entonces. Muchos consideraron la propuesta arriesgada. Yamamoto respondió que, sin esa audacia, ni siquiera habría posibilidad de 6 meses. Al mismo tiempo, mantenía reuniones discretas con ingenieros, revisando especificaciones de motores, autonomía de vuelo y capacidad de carga. Ajustaba rutas, velocidades ideales, consumo medio de combustible por kilómetro náutico. No dejó nada al azar. Sabía que, en el Teatro del Pacífico, la distancia era el enemigo invisible. Cada litro de combustible consumido en exceso era un avión menos en la siguiente operación. Cada hora perdida en repostaje era una oportunidad desperdiciada. Detrás de su imagen pública como estratega, había un matemático de la guerra. 1 minuto, contador de litros y millas, un profeta que no buscaba la redención, solo el tiempo. Sin embargo, internamente, sus informes seguían encontrando resistencia. Muchos oficiales continuaron argumentando que la moral japonesa compensaría la inferioridad material, que los estadounidenses, por vivir en comodidad, no tendrían estómago para la guerra, que un golpe bien ejecutado sería suficiente para obligarles a negociar. Yamamoto escuchaba, grababa y guardaba silencio. Sabía que el silencio de los ignorantes sería efímero. Cuando comenzó la guerra, los números hablarían por él. Hasta entonces, aprovecharía cada segundo para preparar la única estrategia viable, la del impacto total inicial. Un ataque tan preciso y devastador que creó un cortocircuito político en Washington. No planeó una guerra de conquista, planeó un descanso, un intervalo antes de lo inevitable. En julio de 1941, tras el embargo petrolero decretado por Estados Unidos, Yamamoto sabía que la decisión política ya estaba tomada, aunque no se hubiera formalizado. Japón no tuvo petróleo durante más de 1 año, y las únicas reservas accesibles estaban en el sudeste asiático, protegidas por colonias británicas y holandesas, y barcos estadounidenses. Era solo cuestión de tiempo antes de que la diplomacia se diera el paso, y cuando cedía, el ataque llegaría. Pearl Harbor fue solo el principio, pero para Yamamoto, más que una operación militar, fue una operación para contener el tiempo. Sabía que la primera bomba lanzada sobre Hawái activaría una línea de producción en Ohio, que cada acorazado estadounidense hundido sería reemplazado por 5, que cada soldado perdido crearía 10 reclutas, y que en menos de 1 año, las cifras que había predicho volverían, esta vez en forma de barcos, tanques y aviones. La doctrina que estableció no era optimista, fue quirúrgico. Cada etapa del plan no buscaba la victoria total, sino el aplazamiento. Cada maniobra no estaba dirigida a la dominancia, sino al alivio. Sabía que la guerra ya no era por territorio, se trataba de la capacidad de resiliencia industrial. Y en este campo, Estados Unidos no solo era superior, era inalcanzable. En el próximo capítulo, veremos cómo el ataque a Pearl Harbor, planeado con genialidad táctica y ejecutado con una precisión casi perfecta, no solo dañó barcos, también dañó el sueño de una nación. Y cuando despertó con un apetito industrial, porque lo que Yamamoto temía, ahora empezaba a materializarse. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, 353 aviones japoneses cruzaron los cielos sobre Oahu con precisión letal.
En menos de 2 horas, 8 acorazados fueron alcanzados, casi 200 aviones estadounidenses destruidos y más de 2.400 muertos. La misión se había ejecutado con precisión quirúrgica, pero el verdadero objetivo no era la destrucción, era el atraso. Yamamoto sabía que Japón no podría sostener una guerra prolongada. El ataque a Pearl Harbor fue su jugada más alta, el farol desesperado de un jugador que conocía cada ficha de la mesa. Pero cuando supo que la declaración formal de guerra había llegado demasiado tarde, convirtiendo el ataque en un símbolo de traición y cobardía ante el mundo, Yamamoto entendió de inmediato. La ventana se había cerrado. El cálculo fue erróneo, no en la ejecución, sino en el efecto político. El golpe no generaría vacilación, generaría furia. No ralentizaría la reacción estadounidense, aceleraría el proceso. Mientras el pueblo japonés celebraba en las calles, Yamamoto permanecía en silencio, aislado en su cabaña, mirando mapas de la costa oeste de Estados Unidos. No veía islas, veía fábricas. Sabía que cada hombre muerto en Pearl Harbor sería reemplazado por 10 voluntarios, que cada barco hundido desencadenaría astilleros en Nueva Jersey, Mississippi y California, y que ahora Estados Unidos no solo podía luchar, estaba moralmente autorizado para hacerlo con todo el peso de su capacidad. Japón había ganado la primera ronda, pero en el tablero de guerra industrial, el reloj empezaba a dar marcha atrás. En Washington, al día siguiente del ataque, la reacción fue inmediata. El Congreso aprobó la entrada en guerra con un solo voto en contra. Todo el país se movilizó. La industria empezó a operar los 7 días de la semana. Empresas civiles como Ford y General Motors convirtieron líneas de automóviles en líneas de tanques. En 1942, Estados Unidos produjo 47.000 aviones. Al año siguiente, 86.000. En el mismo periodo, Japón produjo solo 16.000. Una diferencia de más de 70.000 aviones en un solo año. Para quienes pensaban que la guerra se ganó con valentía, este número era un terremoto. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios, la logística gana. Y no era solo el cielo. En 1941, los astilleros estadounidenses producían un acorazado cada 3 semanas. En 1943, produjeron una cada 17 horas. Esto no era movilización. Fue una industrialización total de la guerra. Lo que Yamamoto vio en los años 20 ahora tomaba forma a una escala de pesadilla. Estados Unidos no solo respondía, estaba reinventando el conflicto. Crearon convoyes automáticos, sistemas de reabastecimiento en alta mar, centros logísticos en el Pacífico que operaban como ciudades flotantes. Cada destructor japonés hundido costaba meses de mano de obra y toneladas de recursos. Cada destructor estadounidense hundido fue reemplazado por otro antes, incluso de que la tripulación fuera sepultada. En Alemania, la reacción al ataque japonés fue de júbilo estratégico. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre, creyendo que el nuevo frente estadounidense dispersaría los esfuerzos británicos y soviéticos. Era una visión táctica y miope. Lo que no entendía, y lo que Yamamoto ya sabía, era que el enemigo ahora era otro, y su arma no era solo el ejército, era la cadena de montaje. Un general alemán años después confesaría, subestimamos a América, pensamos que era un gigante dormido. De hecho, era un motor apagado. Solo hizo falta un chasquido para que rugiera. Ese chasquido fue Pearl Harbor. Yamamoto intentó contener el avance de las ilusiones. Siguió insistiendo en que la guerra debía resolverse antes de la segunda mitad de 1942. Pero su figura, antes incómoda, ahora era respetada con resignación. Sus predicciones se estaban cumpliendo a un ritmo acelerado, y cada nuevo informe sobre la producción estadounidense era una amarga confirmación de que Japón había cambiado el regalo por deuda. Ganaron una batalla, pero despertaron la industria, y lo que vendría después no sería una guerra convencional, sería una marea de acero, combustible y números que no se detendría hasta ahogar el imperio. En el próximo capítulo, veremos cómo Estados Unidos inició la mayor movilización industrial de la historia humana, y cómo cada gramo de aluminio, cada tornillo, cada centímetro de riel, se convirtió en parte de una máquina que no sabía cómo retroceder, porque cuando el coloso despierta, no discute, él produce.
En los meses posteriores al ataque a Pearl Harbor, lo que parecía una represalia estadounidense comenzó a revelarse como una transformación sísmica de la guerra. En lugar de responder con la misma escala táctica, Estados Unidos respondió con una escala industrial. En solo 180 días, la nación lanzó decenas de destructores, 5 cruceros, 2 nuevos portaaviones de flota, 23 submarinos y más de 20.000 aviones, incluyendo cazas, bombarderos y planeadores de transporte. Fue una producción que desafió cualquier parámetro conocido. Mientras Japón seguía contando los daños y luchando por redistribuir el combustible escaso en medio del Pacífico, los estadounidenses ya habían convertido más de 3.000 fábricas civiles para uso bélico. Ford ya no fabricaba coches, fabricaba el B-24 Liberator, a razón de uno cada 63 minutos. Los astilleros Kaiser producían barcos Liberty con velocidad de horneado, uno al día, a veces más. La predicción de Yamamoto, 6 meses antes, no era una metáfora, era ingeniería inversa de la catástrofe, y empezó a cumplirse con precisión quirúrgica. Mientras los periódicos japoneses celebraban cada pequeña victoria en Filipinas y Guadalcanal, los informes internos pintaban un panorama sombrío. La tasa de desgaste logístico se disparaba. La pérdida de pilotos veteranos no pudo ser compensada. Japón tardó hasta 2 años en formar a un aviador de élite. Estados Unidos, con centros de entrenamiento funcionando las 24 horas del día en suelo seguro en casa, podría lanzar un nuevo piloto en los cielos en 3 meses. Fue una guerra asimétrica en esencia. Un bando basó su estrategia en la conservación, el otro, en sustitución. Las matemáticas empezaron a sofocar la retórica. Un barco japonés hundido era una pérdida irreversible. Un avión estrellado, un trauma nacional. Cada torpedo lanzado era un cálculo de última oportunidad, y cada metro de avance territorial generaba un consumo de combustible mayor del que la logística japonesa podía proporcionar. Los convoyes de reabastecimiento se convirtieron en blancos fáciles para los submarinos estadounidenses, que ahora patrullaban con sonar, radar y autonomía casi ilimitada. La flota japonesa, extendida y debilitada, comenzó a alimentarse de sí misma. Desmantelaron piezas, reubicaron tripulaciones, avanzaron el mantenimiento en condiciones improvisadas. En bases como Truk y Rabaul, los marineros desmontaron aviones dañados para mantener en vuelo a otros 2. Era una economía de guerra basada en la desesperanza. Mientras tanto, Estados Unidos operaba con redundancia. Por cada avión perdido, 2 nuevos entraban en la línea de montaje. Por cada barco dañado, 3 fueron puestos en servicio. Para 1942, la industria estadounidense ya producía más tanques, aviones y barcos que todo el eje junto. Y no solo en cantidad, sino en variedad y eficiencia. El caza P-51 Mustang se desarrolló en solo 120 días, y pronto se convertiría en el terror de los cielos europeos. El carguero C-47 Dakota estableció el estándar logístico para todos los frentes. Incluso la producción de neumáticos, lubricantes y uniformes operaba a escala continental. Estados Unidos no solo contraatacó, reinventó la guerra como una operación de suministro ininterrumpido. Yamamoto observaba todo con resignación silenciosa. En las reuniones con el Estado Mayor General, sus informes se volvieron cada vez más directos. Uno de ellos, en junio de 1942, declaró: «La guerra ya no se gana por posiciones, se gana por facturas». Advirtió que Japón perdería capacidad ofensiva en menos de 90 días, que la flota se vería obligada a operar con menor autonomía, que las acciones de combustible no apoyarían otra campaña como la de Midway. Pero los generales aún soñaban con grandes batallas navales, con giros heroicos, con la resiliencia del espíritu. Aún creían que la guerra era, al final, un duelo de valor. Pero Yamamoto ya veía otra cosa, una hoja de cálculo. Cada misión requería litros, piezas, usos horarios, horas de vuelo, y ninguna de estas variables favorecía a Japón. La valentía de un piloto no sustituía la pérdida de una refinería. La habilidad de un anotador no solucionaba la falta de rumbo. Era la implacable realidad de la guerra moderna. Quienes luchaban mejor no ganaban. El ganador era quien pudiera seguir luchando. Y las matemáticas eran sencillas. En 1942, Estados Unidos gastó $47.000 millones en la guerra. Japón, 5.000 millones. En número de trabajadores empleados directamente en la producción militar.
19 millones en Estados Unidos, frente a 2 millones en Japón. El consumo mensual de acero estadounidense superaba toda la producción anual de Japón. La guerra había dejado de ser una lucha entre ejércitos. Ahora era una comparación entre economías. Yamamoto entendía esto con dolorosa claridad. Sabía que ese tiempo se había acabado, que Japón lo había tirado todo en los primeros 6 meses, y que ahora empezaría a pagar con intereses. Lo que vendría después no serían más batallas, sino desmantelamiento. Pérdida tras pérdida, reemplazo sin sustituto, avance enemigo con reservas infinitas. El colapso no sería inmediato, pero sería continuo. Una erosión industrial alimentada por toneladas de acero, galones de combustible y miles de millones de dólares que Japón nunca tendría. En el próximo capítulo, veremos cómo Midway, la batalla que parecía ser el segundo golpe de gracia, resultó, de hecho, el principio del fin. Porque, contrariamente a lo que decían los discursos en Tokio, los dioses de la guerra no estaban del lado de los más valientes. Estaban junto a quienes tenían más fábricas. Al amanecer del 4 de junio de 1942, mientras la niebla aún cubría el Pacífico Central, los operadores de radio de la flota combinada japonesa interceptaron mensajes crípticos que confirmaron lo impensable. Los estadounidenses lo sabían. Lo que se suponía que iba a ser una emboscada magistral, el plan para aniquilar el resto de la flota estadounidense tras Pearl Harbor, empezó a desmoronarse incluso antes del primer disparo. A las 10:26 am, a 3 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga y Soryu, estaban en llamas. A las 17:00, el cuarto, Hiryu, también había sido alcanzado. Todos se hundieron, no por casualidad, salvo por la superioridad en inteligencia, logística y capacidad de reemplazo. Japón, que había tardado años en construir estas joyas navales, las perdió en cuestión de horas. Los estadounidenses, que solo habían perdido un portaaviones, el Yorktown, ya tenían otros en producción. Midway no era solo una batalla, era una ecuación resuelta, la confirmación matemática de que Yamamoto había tenido razón desde el principio. El impacto fue devastador. Los buques hundidos llevaban consigo no solo material bélico, sino también doctrina, élite técnica y esperanza estratégica. Cada uno de esos barcos llevaba lo mejor de lo que Japón tenía para ofrecer: pilotos veteranos, ingenieros navales, aviones modernizados, y sobre todo, el tiempo, el que Japón ya no podía comprar. Estados Unidos, por su parte, perdió equipo pero no estructuras. La base industrial permaneció intacta. Sus fábricas, sus astilleros, sus centros de entrenamiento ni siquiera fueron tocados. Midway reveló la brecha logística entre ambas naciones, un abismo que no podía cruzarse con valentía, solo con acero, y el acero era lo que faltaba a Japón. Yamamoto, a bordo del buque insignia Yamato, recibió los informes en secuencia. El silencio de la cabaña era absoluto. No hubo sorpresa. Hubo confirmación. Durante años había estado prediciendo ese mismo momento, y ahora se enfrentaba a su profecía. A mitad de camino estaba la línea que separaba la ilusión de la realidad. Hasta entonces, Japón aún podía confiar en la retórica del espíritu invencible, de la guerra relámpago, de la superioridad del guerrero oriental. Pero allí, en el centro del océano, estos mitos fueron hundidos junto con los restos de la flota de ataque, y a diferencia de batallas anteriores, no habría reemplazo. La Marina Imperial no disponía de los recursos, los motores, el aluminio ni el tiempo para reemplazar 4 portaaviones a una escala útil. El programa japonés de construcción naval preveía 3 nuevos portaaviones para 1945. Estados Unidos entregaría 6 a finales de ese año. La balanza se había roto. En Washington, mientras los periódicos informaban sobre la primera gran victoria en el Pacífico, las fábricas trabajaban en 3 turnos. La producción de aviones ya superaba las 250 unidades diarias. Los portaaviones clase Essex, aún en fase de pruebas, ya tenían sus cascos encargados en masa. Cada decisión táctica japonesa costaba meses de esfuerzo industrial. Cada maniobra estadounidense estaba respaldada por hojas de cálculo, reservas y suministro constante. En Midway, Estados Unidos demostró que no solo estaba luchando, estaban moldeando el campo de batalla con ingeniería. Los torpederos que hundieron los portaaviones japoneses no eran los más modernos, eran los que estaban disponibles. Y eso marcó toda la diferencia.
porque mientras Japón elegía dónde luchar, América elegía cuántos recursos enviar. La élite de la aviación naval japonesa fue diezmada. De los 250 pilotos implicados en la ofensiva, más del 70% no regresaría, y estos no serían reemplazados. La formación de un piloto japonés de élite podía durar hasta 5 años. Los estadounidenses, en cambio, con programas de entrenamiento acelerados y redes de simulación en tierra, pusieron nuevos tripulantes en el aire en ciclos trimestrales. Un informe confidencial presentado al alto mando japonés semanas después de Midway reveló lo obvio. Hemos perdido la capacidad ofensiva de largo alcance. Nuestra doctrina necesita ser revisada, pero ya no había tiempo. Lo que sí había era confirmación de que la guerra funcionaba en otro idioma. Un idioma que los estadounidenses dominaban, la producción en masa. Para Yamamoto, Midway no fue solo una tragedia militar, era el sello oficial de su advertencia. Cuando dije que solo podía garantizar 6 meses de victorias, me refería exactamente a ese punto. En diciembre, Japón fue ofensivo, audaz y dominante. En junio, fue reactivo, escaso, vulnerable. La transición duró exactamente 180 días. Y cada uno de esos días se había comprado con combustible limitado, con pasajeros insustituibles, con piezas que ya no podían ser reemplazadas. La guerra dejó de ser una marcha triunfal y se convirtió en una carrera contra la escasez, y Japón corrió con agujeros en sus zapatos. Sin embargo, el impacto psicológico de la derrota aún no era total. En Tokio, los boletines oficiales minimizaron las derrotas, ocultaron la gravedad de la destrucción, preservaron el mito de la invencibilidad y afirmaron que la guerra seguía bajo control. Pero dentro del mando, la realidad era clara. Estados Unidos había ganado la primera batalla de producción, y ganó con facilidad. A partir de Midway, todas las ofensivas japonesas serían demasiado logísticas para sostener y demasiado defensivas para ganar. La guerra cambiaba de manos, no a través del campo, sino a través de la hoja de cálculo. En el próximo capítulo, veremos cómo la maquinaria industrial estadounidense comenzó a transferir su poder al aire, no con escuadrones aislados, sino con nubes metálicas de bombarderos capaces de cruzar océanos enteros. Porque Midway fue el colapso de la punta de lanza, pero lo que vendría después sería el peso del martillo, y Japón ya con una hoja rota no tendría forma de sostenerla. En 1943, la guerra dejó de ser un conflicto entre ejércitos y se convirtió, definitivamente, en una disputa por la capacidad industrial. Mientras los periódicos japoneses seguían ensalzando las victorias del espíritu samurái, el verdadero campo de batalla estaba a miles de kilómetros de las trincheras, en las líneas de producción americanas. La movilización de Estados Unidos había alcanzado una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Cada 63 minutos, un bombardero B-24 Liberator salía de la línea de montaje en Willow Run, Michigan. Un bombardero completo, probado, repostado y listo para cruzar océanos. El complejo se había construido en solo 12 meses, cubriendo más de 300.000 metros cuadrados. Era una ciudad fábrica dedicada a un único propósito: transformar las materias primas en superioridad aérea. Y lo hizo con la misma precisión que Yamamoto había presenciado años atrás, cuando aún caminaba por las vías del medio oeste americano como observador solitario. La magnitud del esfuerzo logístico estadounidense superó cualquier predicción. En 1943 se produjeron 86.000 aviones, una cantidad tan absurda que a menudo había más aviones de los que pilotos entrenados para volarlos. Ese mismo año, Estados Unidos votó cerca de 3,000 buques de guerra y barcos de transporte, incluyendo 19 portaaviones, 93 destructores y 75 submarinos. Japón, por su parte, ya se enfrentaba a un racionamiento interno de aluminio, y su programa de nuevos barcos estaba prácticamente estancado. Incluso con el control de Indochina, Malasia y partes de las Indias Orientales, Japón carecía de la infraestructura para extraer, procesar y transportar los recursos naturales conquistados. Tenía las llaves de la caja fuerte, pero no la maquinaria para abrirla. El imperio que había apostado por el espíritu ahora se enfrentaba a la realidad de los números. Y los números no mentían. Mientras los estadounidenses construían una flota aérea capaz de bombardear 2 frentes simultáneamente, Europa y el Pacífico, Japón luchaba por mantener las pocas bases restantes en el archipiélago. La doctrina japonesa, que hasta entonces había privilegiado el combate directo,
El honor en el campo y el dominio naval se estaba desmoronando ante una nueva era de guerra. Una guerra alimentada por datos, petróleo e ingeniería. Era como intentar luchar contra una tormenta con espadas. En California, Alabama, Ohio, Detroit, Chicago, cada ciudad se había convertido en un eslabón de la cadena industrial estadounidense. Las mujeres se hicieron cargo de las líneas de montaje. Los ingenieros desarrollaron nuevos materiales y las universidades se convirtieron en centros de innovación militar. Fue en ese momento cuando aparecieron los bombarderos B-17, los cazas P-51, los barcos Liberty y los tanques Sherman. No como prototipos aislados, sino como productos en serie, como si fueran frigoríficos, cosechadoras, tractores. La guerra había sido absorbida por la lógica de la producción en masa. Y Japón, aún atrapado en el modelo artesanal de la guerra, intentó competir con un arsenal forjado en la premodernidad. La ironía de la situación era brutal. En la década de 1920, Yamamoto advirtió que el verdadero poder de Estados Unidos no residía en sus soldados, sino en su industria. 20 años después, cada barco estadounidense lanzado, cada tren logístico cruzando el desierto, cada avión volando en formación sobre el Pacífico, fue una confirmación tardía de esas predicciones. Mientras tanto, Japón recurrió a materiales alternativos como la madera y el acero reciclado para mantener sus fábricas en funcionamiento. Los altos mandos recibían informes con frases como escasez crítica de caucho sintético y necesidad de una reducción drástica en la formación en munición real. La superioridad espiritual no calentaba los motores. En 1943, la diferencia se volvió inevitable. Estados Unidos contaba con más de 220 vehículos militares en el campo, incluyendo camiones, jeeps, tanques y tractores de artillería. Japón, con sus limitados recursos logísticos e infraestructura fragmentada, ni siquiera alcanzó el 10% de esta cifra. En los cielos, el dominio estadounidense se volvió absoluto. Donde antes los pilotos japoneses eran vistos como invencibles, ahora eran objetivos aislados, enfrentándose a formaciones de bombarderos protegidas por cazas rápidos, bien armados y, sobre todo, fácilmente reemplazables. Cada derribo de cero era una pérdida estratégica para Japón. Cada Mustang derribado era solo otro número en una hoja de cálculo americana de reemplazo. La producción de munición, uniformes, combustible para aviones y repuestos NEU. Era tan rápida que los convoyes a menudo llegaban a las bases aliadas con más de lo necesario. En muchos casos, las acciones excedentes alimentaron ofensivas enteras. Mientras tanto, Japón necesitaba calcular con una precisión obsesiva cuántas bombas podían usarse en una misión, no por estrategia, sino por necesidad. En un informe interno, un funcionario japonés resumió la situación. No es el enemigo quien nos está presionando, es matemática. Y quizá el mayor símbolo de este colapso silencioso fue la incapacidad de transportar todo lo que aún se producía. En 1943, submarinos estadounidenses hundieron más de 1 millón de toneladas de buques mercantes japoneses. Cada barco perdido era un eslabón menos en la cadena de suministro. Cada tonelada hundida era un tanque que no se abastecía de combustible, un avión que no recibía piezas, una tropa que no recibiría comida. La guerra, antes glorificada como un duelo de gigantes navales, se redujo ahora a una pelea por bidones de combustible y cajas de munición. América se había transformado en algo nuevo. No solo una nación en guerra, sino una máquina de guerra. Y esta máquina era impersonal, precisa, incesante. Japón, valiente como era, ahora se enfrentaba a una entidad que no dormía, no dudaba y no necesitaba motivación. Solo aceite, acero y tiempo. Y esos recursos estaban todos en el lado equivocado del mapa. En el próximo capítulo, veremos cómo esta diferencia de escala empezó a afectar la moral de guerra japonesa, revelando confesiones inéditas, dudas entre los comandantes y el inicio de una serie de decisiones suicidas. Porque cuando uno ya no puede ganar por la fuerza, lo único que queda es el intento de morir con honor. Y fue precisamente esa mentalidad la que empezó a germinar en las sombras de la derrota. En 1943, la guerra que antes se había medido en conquistas territoriales comenzó a decidirse por otra variable, el suministro. Japón, incluso expandiendo sus dominios por todo el sudeste asiático,
empezaba a convertirse en prisionero de su propia geografía y de su incapacidad industrial. La mayor parte del petróleo extraído en las Indias Orientales nunca llegaría al archipiélago. Se perdió en las profundidades del Pacífico, hundido junto con convoyes interceptados por submarinos estadounidenses, silenciosos, numerosos, precisos. En solo un año, más de 1.500 buques japoneses fueron hundidos. Entre ellos estaban los petroleros que transportaban la sangre de la guerra, combustible para aviones, diésel naval, caucho en bruto. Sin ellos, los aviones se convertían en cadáveres en los hangares, los acorazados, islas flotantes sin destino. Los tanques, esculturas metálicas que nunca llegarían al frente. Yamamoto no solo había previsto este escenario, sino que lo había dibujado en sus informes 2 décadas antes. En aquel momento, escribió que un imperio con grandes ambiciones y pequeñas refinerías siempre está a un naufragio de la rendición. En Washington, este concepto se tomó literalmente. La Marina de E.E.U. entregó, mes a mes, submarinos de la clase Gato equipados con radar, sonar mejorado, torpedos de contacto magnético y autonomía para operar durante semanas. No atacaban flotas, atacaban el pulmón enemigo, su logística, y lo hicieron metódicamente. Los convoyes japoneses, con sus anticuados barcos escolta y recursos limitados, se convirtieron en objetivos predecibles. Las rutas eran repetitivas, la escolta es escasa, inteligencia estadounidense, superior. El resultado fue un colapso en cámara lenta. Las existencias estratégicas de petróleo de Japón han comenzado a evaporarse. Para 1941, el país había acumulado unos 40 millones de barriles. Para 1943, esta reserva ya estaba por debajo de la mitad y caía a un ritmo de 3 millones de barriles al mes. La producción nacional fue insignificante. Los pozos controlados en territorio ocupado eran ineficientes y estaban mal conectados a la estructura de refinamiento. Con el bloqueo submarino intensificándose, las refinerías japonesas operaban al 20% de su capacidad. El combustible empezó a racionarse incluso para pilotos veteranos. El entrenamiento fue suspendido. Las patrullas navales se redujeron. La flota imperial comenzó a priorizar el uso de destructores para transportar suministros, exponiendo a los buques de combate al papel de la logística y a la destrucción inminente. El caucho, otro aporte vital, tuvo un destino similar. Estados Unidos anticipó la escasez e invirtió enormemente en investigación y producción de caucho sintético, alcanzando, en 1943, más de 800.000 toneladas producidas a nivel nacional. Japón, que había conquistado algunas de las mayores plantaciones de caucho del mundo, descubrió que la cosecha era solo el principio. Sin refinerías, laboratorios y transporte a gran escala, el control del recurso no se traducía en energía. Era como tener un lago en el desierto, y no tener cubo para llevarlo a los sedientos. El ejército japonés incluso utilizó suelas de madera en los uniformes y adaptó neumáticos con materiales alternativos. La movilidad ya no es estratégica y se ha vuelto aleatoria. Vehículos parados por falta de goma. Los aviones se mantenían en tierra para salvar neumáticos. Lo que los estadounidenses tenían por miles, Japón intentó preservarlo con parches. Aquí vale la pena detenerse por un hecho. En 1943, Estados Unidos consumió aproximadamente 7.000 millones de galones de combustible de aviación. Japón, en el mismo periodo, no alcanzó los 600 millones. Una proporción superior a 10. Si esta estadística te sorprende, comenta abajo. La logística gana. Porque esta guerra ya no se ganó en el campo de batalla. Se decidió en los oleoductos, en los depósitos y en los depósitos de combustible. El efecto dominó de la escasez fue inmediato. Las misiones dejaron de lanzarse. Los aviones empezaron a operar con menos carga para ahorrar queroseno. Los barcos se trasladaban a regiones donde había más posibilidades de reabastecimiento, no para estrategias ofensivas, sino para sobrevivir. En 1943, Japón perdió más del 50% de su capacidad naviera, un número que, en términos técnicos, significa colapso, porque aunque tuvieran los recursos, ya no tenían forma de moverlos. La doctrina japonesa de la guerra, que siempre había priorizado el ataque fulminante y la movilidad táctica, fue aplastada por la lógica de la escasez. Un cazacero podía ser eficiente, pero requería combustible de alto octanaje. Un destructor podía hundir submarinos,
pero tenía que estar en el lugar y momento adecuados con los tanques llenos. Cuando estas condiciones dejaron de existir, el imperio comenzó a luchar de forma simbólica. Se empezaron a evitar las batallas. Los enfrentamientos se volvieron defensivos, casi improvisados. La moral de las tropas bajó con el nivel de los tanques. Mientras tanto, en Estados Unidos, Exxon, Texaco y Standard Oil producían juntos más combustible por semana que todo Japón al año. Las refinerías costeras operaban las 24 horas del día, y el petróleo brotaba de Texas y California a un ritmo industrial. Ese era el motor de la guerra moderna, y rugía desde el lado occidental del Pacífico. Yamamoto observaba esta imagen con la frialdad de quien ya no esperaba redención. En reuniones confidenciales, sugirió el redespliegue total de la flota, no para atacar, sino para conservar lo poco que quedaba. Sus ideas, de nuevo, quedaron archivadas. En lugar de frenar el avance aliado, Japón continuó enviando fuerzas a frentes cada vez más remotos, gastando recursos en campañas que no podían ganarse, ni sostenerse. Fue el comienzo de la parálisis estratégica, y ella guardó silencio. Invisible, como el oscuro fondo marino donde yacían los petroleros perdidos. En el próximo capítulo, veremos cómo la inmovilidad forzada convirtió a Japón en un imperio sitiado, y cómo el poder aéreo estadounidense comenzó a redibujar el mapa con fuego, precisión y combustible de sobra, porque cuando la guerra deja de ser movimiento y se convierte en espera, el enemigo con alas gana incluso antes de aterrizar. Aislado al mando de una guerra que ya había previsto perdida, el almirante Isoroku Yamamoto comenzó a moverse como si entrara en un sueño que se convirtió en repetición. En 1943, cada nueva victoria japonesa parecía menos un logro y más un eco, el último destello de una máquina que aún intentaba fingir fuerza, pero que ya sentía el óxido interno de la escasez y el desajuste. Yamamoto, con su postura siempre rígida, ojos entrecerrados y manos callosas con la regla y la pluma, comenzó a viajar hacia las líneas del frente con una frecuencia inquietante. Ignoró las advertencias de seguridad, abordó aviones pequeños y aterrizó en aeródromos improvisados. Era como si buscara, no una muerte honorable, sino la conclusión lógica de una ecuación que él mismo había escrito años atrás. Su diario personal, conservado en extractos confidenciales durante décadas, no revela a un líder optimista, sino a un ingeniero de la desilusión. En él, Yamamoto compara la Marina Imperial con un organismo con órganos parcialmente funcionales, pero ya no con flujo sanguíneo. Describe la guerra como una enfermedad terminal, donde el médico conoce el diagnóstico, pero necesita seguir prescribiendo esperanza. Él mismo asumió este papel. Yo comando un escuadrón que lucha contra el tiempo, no contra el enemigo. Nuestros portaaviones son frágiles, nuestros cazas, insuficientes, nuestra reserva de combustible, ilusoria. No lidero una flota, sigo un colapso. Para muchos dentro del alto mando, este pesimismo resultaba incómodo. Yamamoto, cada vez más, se convirtió en una presencia incómoda. Él era el hombre que había ideado Pearl Harbor, y ahora caminaba por las bases como un profeta derrotado. El efecto psicológico de lo que vio fue devastador. Los aeródromos de Micronesia ya operaban a la mitad de su capacidad. Hangares improvisados protegían aviones sin combustible y pilotos sin horas de vuelo. Yamamoto escuchaba informes diarios de pérdidas en alta mar, no causadas por batallas, sino por falta de mantenimiento, avería seca y fallos estructurales. Los oficiales le pidieron refuerzos que sabía que no llegarían a ellos. El ejército seguía exigiendo resultados, pero la marina lo sabía. La estructura se había derrumbado desde dentro. Era como comandar una réplica de papel de un imperio que una vez fue glorioso. El combustible se mezclaba con disolventes para obtener más. La munición fue reutilizada, desmontada y reensamblada. Los mecánicos improvisaron piezas de repuesto con metal de canalones, piezas de bicicletas y aluminio extraído de objetos domésticos. Un gran poder, reducido a un taller de emergencia. En las reuniones con el Estado Mayor General, Yamamoto se mantuvo formal, pero empezó a responder con frases cortas, dejando claras sus dudas sobre la continuidad de la campaña ofensiva. En un momento dado, sugirió suspender toda actividad naval que no estuviera directamente vinculada a la defensa territorial, una admisión velada de que Japón ya no podía sostener una guerra de proyección. Un colega del gabinete escribió más tarde que
Yamamoto ya no tenía problemas con los mapas. Luché con la realidad. Y esta realidad era numérica. Entre enero y abril de 1943, los estadounidenses lanzaron 17 nuevos portaaviones y 1.200 cazas. Japón había perdido 3 portaaviones desde Midway y no había construido ninguno nuevo en el mismo periodo. El déficit era estructural, irreversible. Tras bambalinas, Yamamoto se volvió cada vez más introspectivo. Evitaba entrevistas, rechazaba homenajes, pedía silencio en las ceremonias. Dejó de llevar insignias en algunas excursiones. Su figura comenzó a circular entre los soldados como una leyenda silenciosa, el almirante que no sonreía. Para algunos, esto era sinónimo de frialdad. Para otros, un presagio. Muchos de los más jóvenes nunca han oído su voz alta y clara, solo informes. Y en estos relatos crecía la imagen de un comandante que cargaba con el peso de la verdad y la carga de la inutilidad. Era como si, al visitar los frentes, Yamamoto quisiera presenciar personalmente los números que había predicho cumpliéndose en forma de destrucción material y moral. Esta melancolía estratégica también se reflejaba en los telegramas que enviaba. Breve, calculado, siempre terminado con observaciones logísticas. No habrá reposición en el próximo ciclo. Distribuye el resto del queroseno solo para misiones con retornos confirmados. Revaluar el desplazamiento de flotas que superen los 3 días de combustible disponible. Eran las matemáticas las que impulsaban la supervivencia, no la victoria. Japón ya no buscaba conquistar, buscaba resistir la extinción, y aún así parecía cada vez menos probable. En abril de ese año, el Yamamoto embarcó hacia la isla Bougainville. En contra de todas las recomendaciones, decidió viajar en una aeronave ligera, con pocos escoltas. La misión era motivadora, inspeccionar a las tropas y reforzar la moral. Pero muchos interpretaron el gesto como otra cosa, una despedida no anunciada, un movimiento simbólico de alguien que ya no veía sentido en permanecer protegido. Se marchó con la misma serenidad con la que siempre exponía sus planes, como si supiera que el siguiente paso no era un avance, sino el final de un ciclo. En el próximo episodio veremos lo que ocurrió en las nubes esa mañana en Bougainville, porque lo que Yamamoto no sabía era que, al otro lado del Pacífico, alguien había interceptado sus pasos, y que su muerte, como toda su vida, también se decidiría por inteligencia, cálculos y una operación logística precisa, la misma clase que había admirado en los años 20 y que ahora sellaría su destino. 18 de abril de 1943. Un domingo bochornoso sobre las Islas Salomón. A las 9:34 a.m., 2 cazas P-38 Lightning emergieron de las nubes como flechas de aluminio guiadas matemáticamente. Uno de ellos maniobró en una curva cerrada, acelerando hasta 480 km/h con los 2 motores Allison rugiendo al unísono. La cola del avión objetivo era fácilmente identificable, de color oscuro, con marcas oficiales japonesas, escoltado por un pequeño grupo. En el asiento principal, el hombre más temido y más solitario del Japón imperial, el almirante Isoroku Yamamoto. No tuvo tiempo de reaccionar. Un haz de balas atravesó el fuselaje, destrozó la cabina y sumergió al Mitsubishi G4M Betty en caída libre hasta estrellarse en la selva de Bougainville. La operación duró menos de 20 minutos, pero fue el resultado de 20 años de expectación y de una ironía tan cruel como precisa. La misión se llamó Operación Venganza, pero su ejecución tenía poca emoción y mucho cálculo. Desde el momento en que los criptógrafos estadounidenses descifraron el itinerario de Yamamoto, todo se llevó a cabo con precisión quirúrgica. Los cazas P-38 fueron elegidos por su autonomía. Eran los únicos con suficiente alcance para volar casi 1000 kilómetros sobre el Pacífico, atacar y regresar. Cada avión estaba equipado con tanques adicionales, mapas detallados, radios sincronizadas con frecuencias especiales y el tiempo exacto estimado de encuentro con los aviones japoneses. El despegue tuvo lugar a las 07:25 am desde la isla de Guadalcanal. Tiempo estimado de intercepción, 09:34. El impacto, absoluto. Lo que hace única a esta misión no es solo el resultado, es la forma en que resume toda la estructura que Yamamoto había descrito 2 décadas antes, con una mezcla de fascinación y miedo. Los aviones estadounidenses que lo derribaron fueron diseñados por ingenieros en Burbank, probados en serie en Wright Field,
producidos en masa por miles de trabajadores en fábricas del Medio Oeste, alimentados con combustible de alto octanaje refinado en Texas, guiados por intercepciones de radio realizadas por estaciones en Hawái y coordinados por una cadena de mando que unía la inteligencia, logística y acción táctica con fluidez. Era precisamente este tipo de integración la que había visto nacida cuando aún era un agregado naval en Washington y que había intentado en vano explicar a su administración. En el accidente de su avión, se materializó la ironía fatal de un estratega que no murió por ignorancia, sino por lucidez. Yamamoto intentó convencer a Japón de que no existía honor posible en la guerra contra una potencia industrial ilimitada. Nadie quería escuchar. Pero los estadounidenses escucharon cada una de sus lecciones, y en 1943 los aplicaron con brutal eficiencia. La misión de derribo se coordinó basándose en 24 horas de información interceptada. Los cazas volaron en silencio total, evitando ser detectados. La elección de la hora se ajustó para coincidir con la previsión exacta de la llegada de Yamamoto al punto de control. Los pilotos estadounidenses, al localizar la formación enemiga, no dudaron. No hubo duelo. Hubo ejecución. El avión se estrelló en el denso bosque de Bougainville. Cuando los exploradores japoneses finalmente llegaron a los restos, encontraron el cuerpo del almirante aún atado al asiento, con una mano apoyada en la espada de la ceremonia. La pose era casi simbólica, pero la guerra que había liderado ya había terminado mucho antes de ese disparo. Para muchos de sus subordinados, su muerte fue una herida moral. Para sus superiores, se eliminó un silencio incómodo. Pero para los historiadores, lo que murió esa mañana no fue solo un comandante. Fue la última voz de la razón en un imperio sordo a su propio destino. La Operación Venganza mostró al mundo lo que ocurre cuando la inteligencia militar, la producción industrial y la tecnología de vanguardia trabajan en absoluta armonía, y paradójicamente, victimizó a quien mejor entendía ese poder. Yamamoto fue derrotado por una máquina que él mismo había intentado descifrar y describir, y que su propio país decidió ignorar. En los años siguientes, Japón se hundiría aún más en una catástrofe logística y el colapso energético. Pero con el accidente de ese avión sobre Bougainville, algo ya estaba sellado. La guerra había dejado de ser solo un campo de batalla, y se había convertido en la ejecución de una ecuación inevitable. En el próximo capítulo, veremos cómo la muerte de Yamamoto fue solo el comienzo de una espiral de eventos logísticos irreversibles, porque su ausencia no detuvo el colapso, solo silenció la última voz que había advertido que venía. Cuando el humo de la rendición se disipó en 1945, no solo se expuso el imperio japonés, sino también los archivos que intentó mantener enterrados. En las cámaras de Tokio, los funcionarios estadounidenses encontraron algo aún más revelador que mapas y planos de barcos: los cuadernos personales de Isoroku Yamamoto. Entre informes oficiales y notas manuscritas, surgió un retrato frío y quirúrgico de alguien que no solo entendió la guerra antes de que comenzara, sino que la predijo con casi precisión matemática. En uno de los documentos fechado en 1931, Yamamoto proyectaba que, en caso de conflicto, Estados Unidos podría mantener una producción mensual de más de 8,000 aviones en el apogeo de la guerra. En 1943, la cifra real era de 7,900. El margen de error, menos del 2%. En otro cuaderno, anotado durante visitas a la refinería de Beaumont en Texas, calculó la capacidad de procesamiento en 90,000 barriles por día. Los datos oficiales de la época apuntan a 96,000, un error de solo el 6%. Escribió: la estructura energética de Estados Unidos está preparada no para batallas, sino para campañas intercontinentales. Y añadió: si entramos en conflicto, entraremos con heroísmo, y ellos responderán con escala. Marcharemos con banderas. Responderán con trenes, acero, soldadura y combustible. Será una guerra entre la fe y el factor multiplicador. Y sabemos cuál gana. Estos registros fueron leídos con sorpresa por los propios oficiales japoneses supervivientes, porque las cifras no solo describían al enemigo con una precisión aterradora, sino que también revelaban el autoengaño de Japón. En una carta dirigida a un colega de la Marina, Yamamoto advirtió que cualquier ataque sorpresa contra Estados Unidos tendría una oportunidad solo si forzaba una negociación rápida. Escribió: no podemos mantener una guerra de desgaste. Cada barco nuestro perdido será una ausencia eterna.
Cada nave perdida será reemplazada en cuestión de semanas. Y concluyó, si la guerra dura más de un año, no habrá Japón que negociar. La guerra duró 4 años. Otro pasaje llamativo estaba relacionado con el efecto psicológico de Pearl Harbor. Mientras el alto mando japonés celebraba la destrucción de acorazados, Yamamoto anticipaba lo que estaba por venir. América no rehúye el trauma, lo transforma en producción. La ira los industrializa. Y de hecho, en los meses posteriores al ataque, el alistamiento voluntario estadounidense se disparó. Las fábricas que producían estufas empezaron a fabricar torpedos, y ciudades enteras se convirtieron en centros logísticos. La guerra había unido a la población estadounidense en torno a un objetivo común, tal como Yamamoto había predicho. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. La élite japonesa leyó los informes, ignoró los números, apostó por la excepción y descartó la regla. Mientras tanto, Yamamoto no solo advirtió, sino que ofreció alternativas: abandonar el culto a los acorazados, invertir en aviones, priorizar combustible sintético, explorar alianzas comerciales. Sus propuestas fueron archivadas, sus informes etiquetados como derrotistas, sus datos ahogados por discursos patrióticos. Pero cuando terminó la guerra y aparecieron estos cuadernos, el silencio fue ensordecedor. La precisión de sus predicciones avergonzó incluso a los analistas estadounidenses. Uno de los traductores de la hoz escribió: «Este hombre pensaba como nosotros, o mejor dicho, pensaba mejor que muchos de nosotros». No era un cumplido a Japón, fue un tributo a un espíritu estratégico aislado por el pensamiento en términos de realidad, no de mito. Sus cálculos predijeron no solo la capacidad de producción, sino también la curva de desgaste psicológico. En 1935 escribió: «La victoria estadounidense no será visible en las primeras batallas. Surgirá como una carga, poco a poco, implacable, como un tsunami silencioso que crece con cada envío de barcos, con cada tonelada de combustible, con cada grupo de bombarderos que cruza el Pacífico». Y así fue. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más profundo y revelar más de estas verdades que quedaron enterradas bajo los escombros de la guerra. Hoy en día, estos cuadernos forman parte de los archivos históricos de Tokio y Washington. Estudiados por estrategas, historiadores y analistas, no son solo documentos técnicos. Son retratos de una mente militar que intentó anticipar el futuro y que fue trágicamente condenada por tener demasiada razón, demasiado pronto. Yamamoto no murió en 1943. Empezó a morir en cada reunión en la que su voz estaba amortiguada, en cada plano que se ignoraba. En cada gráfico eso se etiquetaba como imposible. El silencio que le rodeaba era más que político, era estructural, todo un imperio decidido a ignorar los números. En el próximo capítulo, veremos cómo la ausencia de Yamamoto sumergió a Japón en decisiones cada vez más desesperadas, y cómo la maquinaria estadounidense, ahora sin frenos, avanzó con una velocidad que hizo que la resistencia no solo fuera inútil, sino aritméticamente absurda. Mientras los cielos del Pacífico se llenaban de bombarderos estadounidenses y los puertos japoneses se vaciaban de combustible, una guerra paralela se libraba, no en las trincheras, sino en las salas de mando. Era una guerra entre ideología e ingeniería, entre la fe ciega y los datos verificables, y en esta guerra invisible, Japón luchó la batalla más crucial contra sí mismo. La tragedia de Isoroku Yamamoto no fue solo la de un estratega ignorado, era la de toda una institución incapaz de mirar la realidad sin filtros místicos. Mientras Yamamoto redactaba informes con tablas sobre la producción de acero y la capacidad de reabastecimiento, otros exaltaban el espíritu samurái como un factor decisivo en el campo de batalla. En el alto mando, cualquier mención de limitaciones logísticas se consideraba deslealtad. La duda fue castigada. La reverencia por el mito fue recompensada. La estructura militar japonesa se transformó en un teatro donde los números se trataban como insultos, y las victorias tácticas como confirmación de superioridad moral. El resultado fue predecible. Para 1944, Japón ya no podía abastecer su propia flota. Los destructores fondearon indefinidamente por falta de petróleo. Las unidades aéreas se mantuvieron en tierra debido a la escasez de combustible. Los tanques se desmontaban para convertirse en piezas de repuesto. Mientras tanto,
Discursos incendiarios prometían que el alma japonesa resistiría cualquier invasión, pero la física no negocia con discursos. Un avión necesita combustible, metal, goma. Un barco necesita astilleros, mantenimiento, piezas. La fe puede elevar a un hombre, pero no mueve un torpedo. La guerra moderna, como dijo Yamamoto, era un sistema. Y ese sistema funcionaba con toneladas, no himnos. La jerarquía de las Fuerzas Armadas japonesas ha acentuado esta ceguera. La obediencia absoluta al superior evitaba el debate técnico. Un general que desafiaba la doctrina del sacrificio era visto como un traidor. Un almirante que citó estadísticas estadounidenses fue acusado de derrotismo. La maquinaria bélica japonesa sofocó el análisis en nombre de la lealtad. Cuando los primeros trenes empezaron a desaparecer en el fondo del mar, la explicación oficial siempre fue la misma. Mala suerte, traición, intervención divina. Nunca logística. Nunca te equivoques. Nunca exceso de fe. Esta negativa a analizar los hechos convirtió la guerra en una espiral de decisiones cada vez más irracionales. A mediados de 1944, mientras los B-29 ya cruzaban los cielos del Japón continental, el alto mando seguía debatiendo estrategias basadas en combates cuerpo a cuerpo. Se elaboraron planes con la esperanza de que los bombarderos volaran sin escolta, que los estadounidenses dudaran ante la muerte de civiles, que la fuerza espiritual de los defensores fuera suficiente para detener misiles y bombas incendiarias. Pero los estadounidenses no dudaron, y las fábricas continuaron, y las cifras iban aumentando. Para julio de ese año, Estados Unidos ya había producido más de 70.000 casas. Japón, solo 9.000. El abismo no era solo técnico, era filosófico. Un lado contaba los aviones, el otro contaba mártires. Un lado amplió sus líneas de producción, el otro llamó a adolescentes en misiones suicidas. No por malicia, pero por desesperación ideológica. Esta disonancia no era exclusiva de Japón. También se observó en los círculos estratégicos de la Alemania nazi, donde Hitler a menudo ignoraba los informes técnicos en favor de intuiciones personales. Pero en el caso japonés, la doctrina de la fe absoluta se elevó a la política oficial de la guerra. Mientras los ingenieros advertían de la falta de tungsteno, el gobierno aprobó el uso de katanas en las ceremonias de motivación. Mientras los pilotos pedían formación técnica, recibían oraciones. A medida que el colapso energético se aceleraba, las emisoras de radio emitían discursos sobre sacrificios ancestrales. La guerra dejó de ser un plan y se convirtió en un ritual. Pero los rituales no vencen a los bombarderos, y el espíritu invencible no reabastece destructores en medio del Pacífico. Es en este momento cuando el legado de Yamamoto se vuelve aún más trágico, porque no solo advirtió, ofrecía caminos, sugerencias para adaptación, enfoque en tecnología, revisión doctrinal, pero fue silenciado sistemáticamente, y con su muerte, no quedaba nadie con el valor ni la autoridad para decir lo obvio. Japón se dirigía hacia el abismo con los ojos cerrados. El fanatismo sustituyó a la planificación, honor, ingeniería, y cuando la marea cambió, ya no había puentes a los que volver. Solo la caída, inevitable, fría, mecánica. Esta guerra, al final, no fue solo entre Japón y Estados Unidos, estaba entre la ilusión y la producción, entre la reverencia por el pasado y la brutalidad de los datos, entre la negación de limitaciones y la aceptación de las estadísticas. Y en este tipo de guerra, el resultado es solo uno. La realidad siempre gana, aunque lleve tiempo, aunque necesite destruir todo a su paso para ser escuchada. En el próximo capítulo, veremos cómo los números continuaron su implacable marcha, revelando que la supremacía estadounidense no era solo cuestión de cantidad, sino de capacidad para innovar en tiempo real. Una máquina que se adaptaba, reaccionaba y se multiplicaba mientras el enemigo seguía creyendo en milagros. Cuando los cazas P-38 Lightning regresaron a la base, las radios aliadas emitieron un mensaje seco. Objetivo confirmado. El águila ha caído. Fue el fin de Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, el único profeta de la derrota anunciada. Pero, curiosamente, no hubo celebración entre los oficiales estadounidenses. No ese día. En el puesto de mando del Pacífico, el almirante Chester Nimitz leyó el informe con prolongado silencio. Luego dijo solo una frase: «Hoy, hemos perdido al único hombre que entendió esta guerra al otro lado». Entre generales y diplomáticos,
La noticia de la muerte no provocó aplausos, sino respeto, porque Yamamoto no era solo un enemigo, era un igual, un estratega que entendió, años atrás, lo que muchos de sus colegas aún negaban en el presente, que las guerras modernas no se ganan con valentía, sino con capacidad industrial, y que subestimar a Estados Unidos fue un error fatal. Esta admiración no nació en el campo de batalla, sino en las mesas de póker y en debates informales entre oficiales antes de la guerra. El capitán Ellis Zacharias, que había jugado a las cartas con Yamamoto durante su estancia en Estados Unidos, registró en sus memorias: escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas con los ojos de un ingeniero, no de un soldado, no buscaba honor, buscaba precisión. Cuando supo de su muerte, Zacharias escribió: fue un profeta honorable en su propio país, murió a manos de la máquina que predijo. Y esa máquina, alimentada con petróleo de Texas, acero de Pittsburgh y cerebros de cientos de universidades, era ahora imparable. Cada pieza de artillería que aplastó Okinawa, cada casa que cruzó los cielos de Iwo Jima, fue una confirmación brutal de que Yamamoto había tenido razón desde el primer día. Mientras los líderes militares japoneses seguían apelando a leyendas y dioses, Yamamoto calculaba tablas. Cuando otros hablaban de destino, él trazaba curvas logísticas. No había poesía en sus predicciones, solo aritmética. Por eso le odiaban, por eso estaba aislado, y, irónicamente, por ello fue respetado por sus oponentes. Para muchos analistas del Pentágono, Yamamoto era visto con la misma reverencia reservada para Rommel, un enemigo que entendía la guerra con el mismo nivel de sofisticación que los grandes generales aliados. Su muerte no fue solo el fin de un comandante, fue el fin de una ventana de lucidez dentro de un régimen cada vez más rehén del fanatismo. Sin él, hubo discursos encendidos, ataques kamikaze, apelaciones a la tradición, todo inútil ante la avalancha mecánica que Estados Unidos desataría en los años siguientes. La máquina americana que había estudiado en las líneas de montaje de Ford, en las refinerías de Texaco y en los salones de Washington, ahora se erguía como un coloso. Y no había forma de detenerla. Japón había declarado la guerra a fábricas que no dormían, ingenieros que no dudaban, trabajadores que no se detenían. Para 1944, Estados Unidos había producido más de 90.000 aviones, 17 portaaviones, 27.000 tanques y casi 30 millones de toneladas de acero. Ninguna nación en la historia había producido tanto, tan rápido, con tanta precisión. Cuando el gobierno japonés se mostró reacio a creer que el enemigo pudiera construir un portaaviones al mes, Yamamoto ya lo había visto suceder 20 años antes. Sus cuadernos contenían previsiones con un margen de error inferior al 10%. Sus advertencias eran acertadas. Y, al final, ignorado. Esta ironía no ha pasado desapercibida para los propios estadounidenses. Uno de los comandantes de la operación que interceptó y derribó el avión de Yamamoto diría, años después: ese vuelo llevó el último razonamiento estratégico real de Japón. Cuando cayó, el resto fue solo delirio. Con su muerte, Yamamoto se convirtió en un símbolo no de la derrota japonesa, sino de la derrota de la razón dentro de Japón. Un sistema que castigaba a quienes advertían y recompensaba a quienes mentían. Un imperio que prefería morir gloriosamente antes que adaptarse de forma pragmática. Y este error, quizás más que cualquier torpedo o bombardeo, fue el golpe definitivo. Pero la imagen que quedó no fue la de la caída. Era el pronóstico. Los funcionarios estadounidenses continuaron citando sus estudios en las décadas siguientes como ejemplo de un análisis estratégico impecable. En las academias militares, sus informes comenzaron a ser estudiados como referencia. Y en reuniones de posguerra, los diplomáticos veteranos hablaban de él como el único japonés que entendía el siglo XX antes de que comenzara. Porque, en el fondo, Yamamoto no era solo un almirante, era un espejo. Un recordatorio de que ver la verdad demasiado pronto, en entornos que viven en ilusión, casi siempre es una frase. En el próximo capítulo, veremos cómo, incluso después de su muerte, la lógica de Yamamoto se confirmó con creciente precisión y cómo el colapso final de Japón siguió exactamente los parámetros que había establecido 2 décadas antes, cuando él solo era un estudiante curioso observando las chimeneas de Detroit. Cuando Isoroku Yamamoto miró las refinerías de Texas, las líneas de montaje de Michigan y los mapas de minería en Minnesota, no solo veía América, veía el futuro de la guerra. Y más, veía las matemáticas que definirían quién viviría y quién colapsaría.
Décadas antes de que comenzara la guerra, ya había entendido lo que muchos generales aún se resistían a aceptar incluso frente a las ruinas. La guerra moderna era una ciencia de números, y los números no tienen piedad. Japón tenía valor, sí, pero el valor no mueve a los acorazados. Tenía disciplina, pero la disciplina no sustituye al aluminio. Tenía honor, pero el honor no abastece a los bombarderos. El enemigo, en cambio, poseía el elemento más decisivo de todos, la escala. Escala para cometer errores y repite, escala para perder y reemplazar, escala para convertir un país entero en una línea de producción armada. En 1944, mientras los ingenieros japoneses luchaban por reparar un solo portaaviones, los astilleros estadounidenses lanzaron 3 en paralelo. Cada semana, un barco mercante todos los días, un avión nuevo cada 5 minutos. Con cada mes que pasaba, los errores de Japón pesaban más. Y el tiempo, que se suponía que era un aliado estratégico, se convirtió en el enemigo más implacable. Yamamoto se dio cuenta, años antes, de que el campo de batalla era solo la consecuencia visible de una guerra librada en las fábricas, en los pozos de petróleo y en las universidades. Cada pieza de artillería lanzada sobre Guadalcanal, cada radar instalado en un bombardero, cada litro de combustible quemado en el Pacífico, todo esto se decidió mucho antes de la batalla. Se decidió en los gráficos de producción, en los contratos de suministro, en las hojas de cálculo de acero. La verdadera artillería de la guerra moderna estaba compuesta por combustibles fósiles, ingeniería industrial y transporte marítimo. Mientras Japón se hundía en simbolismo y creencias en un misticismo militar que ignoraba los límites de la materia, Estados Unidos hizo las cuentas y ganó. La superioridad no era solo numérica, era estructural. La diferencia no solo estaba en el cuánto, sino en el cómo. Líneas de montaje modulares, métodos de producción estandarizados, logística intercontinental automatizada, formación técnica masiva. No solo era más, era mejor, rápido, más resistente, más adaptable. Lo más cruel de esta historia no es que Yamamoto estuviera equivocado, es que lo hizo todo bien, y ha sido ignorado. Predijo el impacto psicológico de Pearl Harbor en los estadounidenses. Predijo la reacción política, predijo el ritmo de la expansión industrial, incluso predijo la duración de la ventaja táctica japonesa. 6 meses, no 7, no 5, 6. Lo que no previó, quizá porque ningún genio puede prever el desprecio que siente el poder por la razón, fue la magnitud de la negativa de sus superiores a aceptar la realidad. En lugar de escuchar análisis fríos, eligieron retórica ardiente. En lugar de reformar la doctrina, doblaron la fe. Japón no perdió por falta de heroísmo. Perdió porque se negó a tratar la guerra como una ciencia. Prefería la poesía. Y pagó con sangre. La ironía es que todos los datos estaban ahí. Estados Unidos tenía el 60% de la producción mundial de petróleo. Solo ellos produjeron más acero que toda Europa junta. Tenían la red ferroviaria más grande del planeta, la mayor flota mercante, las mayores reservas de carbón, las mayores industrias químicas. Y, por último, el mayor PIB del mundo. Lo que Yamamoto vio, y lo que pocos querían ver, es que ningún discurso sobre honor puede cruzar el océano si no hay suficiente combustible para que el barco pase. Y que ninguna valentía colectiva puede resistir la lógica de un sistema que puede fabricarlo todo, reemplazarlo todo, suministrarlo todo, y aún así innovar mientras lucha. Esto no es solo una lección militar, es una advertencia civilizacional. Cada vez que un país, una organización o un liderazgo elige ignorar hechos empíricos en nombre de mitologías reconfortantes, el destino se cierne con furia. Cada vez que la ciencia, la tecnología y los datos son despreciados, en nombre de eslóganes, glorias pasadas o orgullo vacío, el resultado es siempre el mismo: el colapso. Yamamoto no era solo un estratega, era un mensajero de lo que ocurre cuando se ignoran las matemáticas. Su fracaso no fue un cálculo, era comunicación. Hablaba con precisión a un mundo adicto a la ilusión. Y al final, vio cómo cada número que predijo se materializaba en destrucción. En el próximo y último capítulo, veremos cómo este legado silencioso de predicciones y advertencias técnicas ignoradas moldeó no solo el fin de la guerra, sino también la comprensión muy moderna de la estrategia, y por qué, hasta hoy, muchos generales estudian a Yamamoto para no vencerle, sino que finalmente le escuchara. Cuando el último barco japonés guardó silencio en el Pacífico,
y las cenizas de Tokio se mezclaron con el frío hormigón de la rendición, no hubo duda. La guerra se había decidido mucho antes del primer disparo. Yamamoto, el único estratega que leyó los números con claridad, fue derrotado no en batalla, sino en el silencio de los consejos ignorados. Sus advertencias habían sido meticulosas, sus predicciones asombrosamente precisas, pero la fe ciega en una superioridad espiritual que despreciaba la física, la ingeniería y la logística, selló el destino de su país. El colapso militar de Japón fue solo la cara visible de un error más profundo, el colapso ideológico de una doctrina que rechazó la realidad para abrazar el mito. La tesis de este vídeo se cumple en cada gráfico de producción, en cada tonelada de acero fundido, en cada avión lanzado por hora por fábricas estadounidenses. La guerra moderna pertenece a quienes pueden sostenerla industrialmente. La valentía sin combustible es martirio. Una estrategia sin reemplazo es el suicidio. Cualquier doctrina que ignore esta ecuación está condenada al colapso. La lección es dura y sencilla. La logística determina la estrategia. La victoria no reside solo en el valor de los soldados o la astucia de los generales, sino en la capacidad de producir, transportar, suministrar y adaptarse a un ritmo más rápido que el enemigo. La guerra es una prueba de resistencia técnica, no solo de voluntad, y quien controle la cinta de montaje, controla el mapa mundial. Fue esta verdad la que Yamamoto vio brillar entre las llamas de las refinerías de Texas. Fue esta verdad la que intentó transmitir en los memorandos, doctrinas y manuales navales de su país. Y fue esta verdad la que selló su muerte y la ruina de su nación. Cuando terminó la guerra, un general alemán, interrogado por los aliados, lo resumió todo en una sola frase. Fuimos derrotados por camiones. Nada más. Esta confesión, cruda y sin adornos, termina con ironía y precisión todo lo que hemos explorado hasta ahora. Si valoras la investigación rigurosa y la exposición descarada de la verdad histórica, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias que revelan lo que realmente define el curso de la guerra. Comenta abajo. ¿Cuál fue el hecho más impactante que descubriste en esta narrativa? Toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Hay mucho más por revelar bajo el velo de discursos heroicos. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.